Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. No es este el lugar habitual para nuestra meditación, más bien para nuestros encuentros gastronómicos. Es el deck del CUDES, en donde hacemos los asados, pero qué mejor lugar ahora también para que sea un momento de encuentro, no con nuestros amigos, sino con el amigo de nuestra alma, que es Jesucristo. El Señor se aparece en medio de los apóstoles para hacer consuelo, para hacer compañía, sobre todo para ser maestro de esta iglesia naciente en el cenáculo, y seguramente también el día de hoy el Señor quiere acompañarnos, aunque no estamos cerca del Santísimo Sacramento, pero sí será posible acudir a su presencia, a su intercesión, para que Él tenga la iniciativa y se meta también en nuestras almas, en nuestros corazones. Ya estamos en el cuarto domingo del tiempo de Pascua, y en el Evangelio que se proclama en este día es el Evangelio llamado el Evangelio del Buen Pastor. Y es el capítulo 10 de San Juan. Yo soy el buen pastor. El pastor bueno da vida por sus ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor, y al que no le pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo y las abandona, huye, y el lobo les arrebata y la dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Es un estilo muy propio del cuarto evangelio, el de San Juan, escuchar a Jesús que se identifica, que se declara con esa fórmula yo soy. Así dirá que Él es el pan de vida, que Él es la puerta, que Él es el camino, la verdad y la vida, y hoy nos dice que Él es el buen pastor. Somos sus ovejas, y aunque también es muy cierto que los animales lo podés dejar simplemente que se la rebusquen, que a diferencia de los niños no es tan necesario cuidarlos, porque la naturaleza brinda de unos instintos y también de unas circunstancias para que las ovejas encuentren alimento, cobijo y también cierta protección ante las dificultades. Pero el Señor, sobre todo siendo ese buen pastor, se acerca para ofrecernos un cuidado y sobre todo una relación muy especial a través de ese encuentro. El encuentro en la que a partir de un momento determinado Jesús termina siendo parte de nuestra vida. En este domingo la Iglesia considera sobre todo la realidad de nuestra vocación como cristiano, que es un concepto que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha profundizado, sobre todo para lo que se refiere a la vocación ministerial o la vocación a un estado determinado, a esa inspiración o a esa misión que el Señor puede dar a algunas personas.
Pero también sabemos por la enseñanza de la Iglesia reciente, el Papa Francisco en su exhortación apostólica sobre la santidad, Evangelii Gaudium, con mucha claridad habla de que la vocación a la santidad la recibimos todos, no solamente a los que hemos recibido una vocación añadida a la vocación del bautismo, a ejercer un determinado modo de ministerio dentro de la Iglesia, sino que el Señor nos llama a ser parte de ese puñado de hombres que testimonian en el mundo la realidad de la salvación y sobre todo que se sienten con una identidad cristiana muy fuerte. Todo esto ya estaba muy presente, toda esta enseñanza desde el inicio del cristianismo. Los primeros cristianos de los primeros siglos, en la que simplemente estando en medio del mundo, participando de las cosas, ¿no?, de la participación de la vida social, familiar, etc., terminaron siendo fermento y sembraron evangelio que terminó cuajando en la cultura y en la historia de la cristiandad, pero que puede que se haya perdido un poco o mucho, pensando que quizás hay un grupo muy pequeño de personas que se dedican a esto y que el resto del pueblo, los laicos especialmente, no tienen esa vocación, no tienen esa misión o no tienen una identidad claramente cristiana con ese tono de una llamada a un amor especial, que es lo que se trata de la vocación con Jesucristo. Hay un profesor del IAE que quizás muchos de ustedes conocerán, que hizo un doctorado, se llama Fausto García, sobre los parques temáticos. Y me acuerdo una tertulia en la que contaba uno de los estudios que había hecho concreto de las razones del fracaso de algunos parques temáticos en Europa y en Japón. También en Hong Kong hay una Disneylandia que fue, desde un punto de vista comercial, un fracaso. También en Japón y lo mismo en Europa. Y este profesor tiene una teoría de una de las razones de la falta de éxito del parque temático es que los participantes del proyecto de ese parque no se creían en lo que sí creen los que hicieron los primeros parques en Disney. Y decía que en Estados Unidos, si vas a Orlando, Pluto es Pluto, no es un tipo con una máscara. En cambio, si vas a Disneylandia en Hong Kong, Pluto no se siente Pluto, sino alguien al que le pagan X cantidad de plata para ponerse una máscara y sacarse una foto con los niños, ¿no? Porque no hay una identificación con el proyecto, sobre todo no hay ningún tipo de compromiso. Los cristianos somos Pluto, estando en el lugar que sea, teniendo la edad, las circunstancias, el estado civil, condiciones sociales, etc. Y es muy importante que también cada uno de nosotros empecemos ese proyecto especial de vida, de amor, que necesariamente es vocacional. En algún momento determinado, sobre todo en la época de la juventud, esto también repercutirá necesariamente en las decisiones, como por ejemplo la decisión profesional, que es claramente vocacional. ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué cosas me gustan? ¿Cómo me veo, ¿no?, insertado en el mundo? También las relaciones de amor, ¿no? ¿Con qué persona voy a compartir el resto de mi vida? O si el Señor me llama a un estado diferente de amar a Dios con todo el corazón, con corazón indiviso, o el sacerdocio, o el estado religioso, o lo que fuera, ¿verdad? Pero no nos quedamos simplemente en esa decisión, ¿no?
a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer, que en un momento determinado lo vamos a hacer, pero el planteo de la vocación lo hacemos siempre en una cultura de diálogo, de encuentro con el Señor. Porque si pensamos desde un punto de vista de Dios, desde su eternidad, la verdad que hablar de la acción de Dios eterno en la historia no es tan fácil de entender. San Pablo, por ejemplo, en estos días estamos leyendo bastantes lecturas de los Hechos de los Apóstoles, por estar en el tiempo de Pascual, explica muchas veces, ¿no?, los resultados de su reflexión, de su meditación y de su predicación, en la que defiende de alguna forma la vocación de apóstol que tiene él, teniendo en cuenta que él no conoció a Jesús en su vida pública ni en la privada, antes del misterio pascual. Es más, fue uno de los perseguidores más importantes de la primera iglesia, pero sin embargo se encontró con Jesús de Nazaret en el camino a Damasco, cosa que le cambió por completo su perspectiva hacia el cristianismo, su relación con Jesucristo y por tanto con una misión determinada y un rol que cumplir en la iglesia, y será efectivamente uno de los apóstoles más importantes, una verdadera columna de la iglesia. Y él dice que Dios nos elige desde toda la eternidad, que de alguna forma hay una predestinación, al mismo tiempo que respeta nuestra libertad. Pero bueno, ¿cómo se da esto de la predestinación y de la libertad? Los teólogos y mucha gente, muchos filósofos se rompen la cabeza para explicar y no es tan fácil de entender. Pero sí es fácil de entender en clave de amor, porque el amor es una realidad que nos sobrepasa completamente todos los niveles, ¿no? Porque una persona que está enamorada tampoco puede explicar por qué se enamora y por qué tiene toda esa fuerza, ¿no?, que es casi irracional, inexplicable, aún en las cosas más simples, ¿no? Aunque sea, no sé, la pasión por el fútbol, ¿no? Hay gente que es... El otro día me encontré un amigo que me contó que era hincha de Platense, con todo el respeto que se merece Platense como un club. Le dije, bueno, se ve que habrás elegido no tener éxito deportivo en tu vida, porque decidir ser de Platense significa, bueno, sos original, pero no vas a tener, digamos, grandes celebraciones o festejos, ¿no?, o campeonatos, lo que fuera. Pero bueno, mi amigo estaba realmente convencido, incluso bastante como ofendido por mis comentarios, ¿no?, que en parte por eso se lo dije, ¿no?, un poco para divertirme con él. Pero claro, porque el amor a un club de fútbol es, con lo básico y simple que puede llegar a ser, también tiene un algo de inexplicable, ¿no? El enamoramiento a una persona determinada, ¿no?, un amor de noviazgo, de matrimonio, sucede lo mismo, que hay un atractivo, ¿no?, momentos de encuentro, conocimiento mutuo, etcétera, pero después la decisión y el proceso del compromiso hasta llegar al compromiso definitivo del matrimonio, bueno, tiene un algo de locura, si no es imposible, ¿no? Y el amor a Dios sucede lo mismo, ¿no? El amor vocacional, de cómo Dios desde la eternidad quiere meterse en nuestras vidas y nosotros le abrimos las puertas para que el Señor sea parte de nuestra propia vida, bueno, también es un gran misterio, pero siempre la vivimos en clave de amor, ¿no?, dejándole entrar, haciendo que haya verdadero encuentro. Entonces, un aspecto de la vida interior o algo que puede llegar a ser como algo pesado o difícil, o en el que lo primero que se te ocurre es un poco de cargo de conciencia, ¿no? Alguien que te llama. Yo me acuerdo, yo trabajé con mi padre en un supermercado cuando apenas llegamos a la Argentina y teníamos unos encargos con mis hermanos, con mi hermano y mi padre, y uno de mis encargos era unos días determinados ir a recibir a los lecheros, ¿no?, que llegaban siempre a la mañana,
Y mi padre me llamaba, yo vivía en la habitación de arriba, ¿no? Fulanito, ¿no? Emiliano me llamaba, y esa llamada significaba que me tenía que levantar, que me daba mucha fiaca, o mi viejo me echaba una bronca, ¿no? Y mi viejo cuando me echaba una bronca, la verdad que era bastante serio. Es decir, digamos, psicológicamente, el término de vocación, mi padre que me llama, es decir, ¿me va a echar bronca o tengo que laburar, ¿no? Es un garrón, ¿no? Que me llame mi viejo. Si me llama mamá es para comer habitualmente, pero si te llama papá es para, no sé, algo hiciste mal, ¿no? A veces pasa, ¿no? Consideramos la vocación, ¿no? Bueno, Dios que me llama, ¿no? Dios que me pide algo. Y tenemos siempre una especie de sensación de que Dios me va a pedir algo que no me gusta, ¿no? O me va a exigir, o me va a dar unos mandamientos, o no estoy haciendo exactamente lo que Dios quiere. Y habitualmente como eso es lo que pasa, ¿no? Porque todos somos pecadores, tenemos nuestras limitaciones. Pero cuando entendemos y cuando procuramos que se dé esta cultura vocacional en nuestra vida interior, a través de encuentros, y nos damos cuenta que en realidad escuchar a Dios, ¿no? Y descubrir nuestra vocación es encontrar nuestra propia felicidad, escuchar a nosotros mismos, y es encontrar nuestro amor, que lógicamente implica una actitud de generosidad, porque Dios cuando llama también pide un compromiso de amor para que lo escuchemos, ¿no? Para que también salgamos de nosotros mismos, como de esas llamadas a Abraham, a Moisés, ¿no? A los primeros patriarcas, la llamada a los profetas y la llamada a los apóstoles y a todos los santos. Generosidad que es salir de mi yo, de mi círculo de comodidad, para que el Señor me pueda decir lo que quiera, ¿no? Y es una clave importante para descubrir la voluntad de Dios y escuchar lo que Dios quiera, ¿no? A veces sucede que le tiramos alguna pregunta al Señor, bueno, ¿qué quieres que haga, no? Alguna decisión que tenemos que tomar, o no vemos por dónde tenemos que ir, y preguntamos, pero no estamos dispuestos a escuchar, porque nos falta esa generosidad, ¿no? Es como rezar a Dios que le pedimos lo que está de nuestra parte, ¿no? Nuestras intenciones, pero no terminamos esa oración como terminó Jesucristo en el huerto de los olivos, diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Le decimos, danos nuestro pan de cada día y que se haga mi voluntad, ¿no? No se haga la tuya sino la mía, y la mía, y la mía, y amén, y amén. Y es un poquito el contenido de nuestras oraciones, casi de forma inconsciente. La generosidad implica saber rezar lo que rezaba San Agustín, que rezaba, dame lo que pides y pide lo que quieras, sabiendo que la voluntad de Dios vendrá de la mejor forma para nosotros. Y cuando experimentamos nuestra propia fragilidad y la bondad de Dios y la generosidad del Señor para con cada uno de nosotros, iremos a buscar, ¿no? Lo que significa ese encuentro, porque salir de nosotros mismos, querer escuchar al Señor, es encontrar con nuestra propia vocación, nuestra propia felicidad. Sobre todo en este tiempo de Pascua, en la que el Señor quiere estar más cerca de nosotros, siendo ya glorioso, victorioso sobre la muerte, y que podía tomar una cierta distancia de lo que estamos viviendo en esta tierra, pero sin embargo hace ese gesto porque busca estar cerca del Señor, esa empatía. Y si meditas los pasajes del Evangelio, de las apariciones,
verá que Jesús respira, Jesús le pide que les toque, Jesús le pide, que coma con ellos, parte para ellos el pan, y para que no piensen que es un fantasma, para que no piensen que es alguien ya que está más, ¿no?, a la destra de Dios Padre Todopoderoso, que es cerca de ellos, ¿no? Pero sin embargo, el Señor quiere estar en el mismo nivel que ellos, que los hombres, que los apóstoles, para que cuente con su presencia para todas las cosas, ¿no? Y en la vida ordinaria, ¿no? El término vocacional puede sonar por eso a veces muy como grandioso, pero al mismo tiempo tiene que ser muy ordinario, muy habitual, en el sentido de que la cercanía de Jesús, ese encuentro, se da diariamente, en lo cotidiano. Y nosotros cumplimos con la voluntad de Dios estando en nuestro lugar, ¿no? Estando en el cenáculo, preparando la comida, preparándonos, ¿no?, para la vida profesional con el estudio, sirviendo a los demás. Por eso el Señor también les dice a los apóstoles que estén, ¿no?, y que vayan a Galilea, que es un lugar de la vida ordinaria por antonomasia. Y ahí habrá un momento de encuentro importante, ¿no?, en Galilea. Ahí es cuando los apóstoles reviven un momento vocacional. Se acordarán que el primer momento en el que Pedro, por ejemplo, decidió seguir a Jesús es en la primera pesca milagrosa. Tan sorprendido, tan sobrecogido e impresionado estaba Pedro que se arrodilló delante de Jesús y le decía, aparta de mí que soy un pecador. Comentario al que Jesús le responde, tú sígueme, ¿no?, te haré pescador de hombres. Y el Señor le repite esa escena, estando en la faena habitual de ir a pescar, ejerciendo de la tarea del pescador nomás, y ahí en ese encuentro novedoso, Jesucristo le confirma en la vocación al amor, a pesar de las dificultades y a pesar de las miserias y de las traiciones que había tenido Pedro, ¿no? Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos?, le preguntó ahí en el mar de Tiberíades, para sostener, para perdonar y para elevar la mirada, ¿no?, hacia algo más arriba. Tú, le dijo el Señor a Pedro, apacienta mis corderos, ¿no?, ayúdame a construir esta iglesia, prometiendo que será en clave de amor, no simplemente en una especie de convicción en su propia fuerza que había inicialmente antes de la pasión y muerte y resurrección de Jesús. Y Pedro se habrá sentido verdaderamente reconfortado, fortalecido. Y cuando antes del encuentro lo que había era gran miedo, ¿no?, y sobre todo un gran desánimo. Claro, imagínense, ¿no?, Pedro le había asegurado a Jesús que iba a morir por él. Y a pesar de que Jesús le había dicho que lo negaría antes de que cante el gallo 2 veces, Pedro no cree que va a sucumbir, ¿no?, pero sin embargo lo termina traicionando. Y entonces al plantearse esto, ¿no?, ser roca, tener la llave del reino de los cielos, ¿no?, ser la cabeza de la iglesia, lo que le sale, y es muy normal, muy comprensible, es decir, no me da el cuero, ¿no? Quizás estaría esperando, bueno, Señor, te devuelvo la llave, ¿no? Tomá la llave, y no merezco esto. Pero es un momento de encuentro, un momento vocacional, que significa esto en la confirmación del amor y de una gran confianza mutua,
entonces sí que ahora Pedro puede apoyarse no en su propia fuerza, sino en el Señor. Y así en todos nuestros momentos de encuentro con el Señor sucede lo mismo. Ahora estamos todos nosotros un poco desanimados, puede ser, muy cansados, eso sí, la circunstancia de la pandemia, quizás una palabra que va a estar muy presente, ¿no?, en la cultura pre y post pandemia, es la experiencia de la fragilidad humana, ¿no? La humanidad que cada uno de nosotros, y la cultura y la sociedad, ¿no?, todo, la política, ¿no?, todo lo que quizás la gente pensaba, ¿no?, el dinero, la salud, ¿no?, la ciencia, es más débil de lo que uno pensó, ¿no? Somos frágiles, ¿no? Y es desconcertante. Pero sin embargo podemos tener una gran esperanza porque el remedio de nuestra fragilidad está en el Señor. Y Él es el que nos sostiene. A través de esos encuentros vocacionales diarios, que sobre todo es la oración mental. Todos los modos de oración son momentos vocacionales en los que nosotros llamamos a Dios, le llamamos por su nombre, por ejemplo. Él nos llama y nosotros lo llamamos, ¿no? Ahí empieza, ¿no? Moisés le pregunta, ¿cómo te llamás? Porque si no sé cómo te llamás, no me voy a poder dirigir a vos, ¿no? Bueno, me llamo así, me llamo Yahvé, ¿no? Y el Señor le revela su nombre, que cosa es un paso importante en la revelación del misterio de la Santísima Trinidad. Y le llamamos Padre Nuestro, ¿no?, que estás en el cielo, llamamos Hijo, Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Oración vocal, oración iglesia, oración litúrgica, y mucho de oración personal, ¿no? Meditación, en la que te dirijas de modo íntimo, del modo que quieras, llamándole Jesús, Señor, Maestro, Dios, cariño, mi único, mi todo, mi amor. En el fondo, nos toca a cada uno de nosotros llamarlo como queramos, como nos dé, y el Señor será el encontradizo, como a San Pedro debilitado, y le llenará de esperanza. También lo va a hacer con cada uno de nosotros. Que nos sintamos interpelados por el Señor, que busquemos ese momento de encuentro y se encenderá una luz verdadera para que tengamos ese impulso. San José María, que fue fundador del Opus Dei, un gran impulsor de esa espiritualidad vocacional, explicaba qué es esto de la vocación. Es una luz que se enciende dentro de nosotros, un impulso misterioso que empuja al hombre a dedicar sus más nobles energías a una actividad que con la práctica llega a tomar cuerpo de oficio. Esa fuerza vital que tiene algo de alud arrollador es lo que otros llaman vocación. Una fuerza, una gracia, sobre todo un amor que todos nosotros podemos encontrar y podemos ayudar a los demás que lo hagan. Aprovechamos también para rezar, y la Iglesia pide que recemos, sobre todo este cuarto domingo de Pascua, habiendo considerado que la vocación es una realidad universal, también pedir concretamente por las vocaciones de la Iglesia, ¿no? Las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosos, vocaciones de matrimonios santos, vocaciones de personas entregadas en medio del mundo, de todo tipo, para que haya sobre todo más jóvenes que comprometen su corazón, su amor, su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, Ruega por nosotros.